Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición central de Televisión Noticias y CNN Chile, en un día en que el Ministerio de Salud ha anunciado nuevas medidas para poder controlar el avance que está teniendo la variante Omicron. Entre ellas, se adelantó la vacunación con la cuarta dosis para el personal de salud y además se han redefinido las categorías. Se acaban, por ejemplo, los contactos estrechos de COVID-19. Además, toda la región metropolitana retrocede a fase 3 el miércoles. No habrá más cuarentenas, pero sí aforos cada vez más reducidos. Es que hoy la mayoría de las comunas están en fase 4, las que poco a poco empiezan a retroceder conforme avanza Omicron. Retroceden a preparación. En la Araucanía, las comunas de Villarrica, Cunco, Saavedra, Freire, Lonquimay, Victoria, Lautaro y Vilcún. Y en la región metropolitana, todas las comunas. Son casi 100 comunas las que retrocederán a partir de este miércoles a las 5 de la mañana. Cifra importante considerando que solo 4 comunas avanzan. También se adelantará la cuarta dosis para el personal de salud. No existe ninguna base racional y sólida científica para vacunar a personas con cuarta dosis, exceptuando las personas que tengan dificultad en montar una respuesta inmunológica de protección. Quienes tengan síntomas del virus serán considerados casos sospechosos, los que pasarán a ser confirmados una vez que reciban el PCR o antígeno positivo. Se agrega una persona en alerta de COVID-19, aquella que vive o estuvo cerca de un contagiado en los últimos 2 días antes del inicio de síntomas. Por último, el contacto estrecho será detectado en un brote de coronavirus. Estas personas en alerta COVID deberán seguir una serie de recomendaciones, realizarse un examen de PCR o antígeno al 5º día de haber estado en contacto con el caso. Algunas de estas medidas y nuevas vienen implementándose a lo largo de la pandemia con recomendaciones del Consejo Asesor COVID y otras recogen las experiencias eficaces en Canadá, Estados Unidos, Israel. El caso positivo deberá informar a todas las personas con las que tuvo contacto sin mascarilla y cumplir una cuarentena de 1 semana. El día 0 parte con el inicio de los síntomas o luego de tomarse el PCR en el caso de los pacientes asintomáticos. Si cortamos las cuarentenas en casos confirmados, podrían salir personas que todavía están en condición de propagar el virus. Muchos de nosotros, los médicos, tenemos que reconocer esos contactos, dar recomendaciones y por lo menos en esta nueva definición que se ha entregado no contamos con esa definición tan precisa del contacto estrecho. Este lunes se informaron 8.904 casos nuevos, superando la barrera de los 50.000 contagios en etapa activa. La positividad llegó a su peor cifra en 7 meses y las regiones con este indicador más alto son Tarapacá, Arica, Antofagasta y Magallanes. Podemos observar que el número de casos confirmados sobrepasa el promedio registrado en la segunda ola entre los meses de marzo y junio del año pasado. Va a haber saturación primariamente de los servicios de atención de urgencia y también de atención primaria, pero no se espera que ocurran tantos casos de hospitalización. Por ahora el MinSal evalúa ajustar los aforos del plan paso a paso para evitar una propagación mayor de Omicron que a una inédita velocidad ya predomina en nuestro país. En suspenso quedó la votación de la pensión garantizada universal en la Comisión de Trabajo del Senado. Las negociaciones con el gobierno aplazaron el debate en particular hasta mañana, cuando en paralelo se va a estar realizando la discusión respecto a su financiamiento en la Comisión de Hacienda. Negociaciones hasta último minuto, así será la discusión de la pensión garantizada universal que sigue su camino a paso lento en el Senado, aprobada en general en la Comisión de Trabajo, pero en particular. Vamos a suspender ahora por un ratito y ministro, lo voy a llamar para que coordinemos porque la idea es que podamos avanzar antes de las 6. Quizás si tienen que elaborar indicaciones, podemos dejar un equipo. Conversación que se hizo necesaria por más de 2 horas y obligó a suspender la sesión hasta este martes para votar el proyecto en paralelo a la discusión del financiamiento que comenzará en la Comisión de Hacienda. Diálogo con el gobierno que se concretó para afinar ciertos detalles que generan dudas en la creación de la pensión garantizada universal. Tiene que ver con algunos aspectos de cobertura, cómo se conversa entre las pensiones de invalidez y este proyecto, la automaticidad de los beneficios, en fin,
temas en los que queríamos ser bastante precisos. Vamos a sesionar en Valparaíso para iniciar la votación en particular a la espera de que estos textos lleguen como indicaciones en los temas que le hemos planteado al ministro y a la ministra de Desarrollo Social. Con tarea para las próximas horas se fueron los ministros de Trabajo y Desarrollo Social, que tendrán que volver ante los senadores con propuestas que les permitan votar con rapidez el proyecto, porque su meta sigue siendo pagar la PGU en febrero. Ustedes van a poder conocer a través de indicaciones más el detalle, pero son puntos que ayudan a pagar más y mejor a quienes van a ser los beneficiarios, en la oportunidad, en la forma, algunas ampliaciones pequeñas de cobertura, pero básicamente son elementos que no afectan la sustancia de esta reforma. Ocupados dicen en preparar esas indicaciones que se verán en paralelo al debate más complejo de esta reforma, su financiamiento, ideas que están en otro texto que comenzará a revisar la Comisión de Hacienda, proyecto de exenciones en el que las conversaciones entre el gobierno y el Parlamento no se detienen. Se ha mejorado hasta ahora lo que salió aprobado en la Cámara de Diputados. Todavía no hay una definición concreta, pero estamos avanzando hacia allá. Esperamos poder aprobar esto para que se pague este beneficio en febrero. Se trabajó todo el fin de semana intensamente, hubo reuniones del gobierno con los parlamentarios de gobierno y parlamentarios de oposición. Yo creo que estamos cerca de un acuerdo. Ahora, un acuerdo parcial, puede no ser total. Total o no, todos los senadores tienen claro que el debate tiene que acelerarse para poder pagar el próximo mes la PGU, proyecto que de avanzar en su trámite en las comisiones podría votarse esta semana en la sala del Senado, organismo que no descarta citar a sesiones especiales para lograr su despacho. Una trabajadora de una conocida cadena de comida rápida acusa que fue agredida por denunciar actos de insalubridad al interior del local. Esto se viralizó en las redes sociales, ya que los mismos clientes grabaron parte de este altercado. Fue el sorprendente reclamo con el que varios clientes de la cadena Doggies se encontraron este viernes al interior del Mall Plaza de Iquique. Una de las trabajadoras gritaba desde el interior del local con el rostro completamente ensangrentado haber sido víctima de una agresión por parte de las guardias del centro comercial, luego de discutir con la jefa del restaurante por denunciar supuestos problemas de insalubridad. Fui a hablar con la jefa del local y fui a reclamarle por los malos tratos, entre otras cosas, y también por más que nada las condiciones cero sanitarias del local. Y cuando llamó a las 3 guardias mujeres y vino y me empujó y ahí las otras 2 guardias me sujetaron junto con el guardia, mientras las guardias mujeres, las 3, me estaban pegando. Desde Doggies, en un comunicado, lamentaron los hechos que indicaron derivaron en agresiones entre mujeres. Agregaron además que son enfáticos en señalar que el recinto aplica todos los estándares de seguridad alimentaria que establece la normativa, por lo que descartaron que la situación se haya originado por cuestionamientos a la salubridad del local, acusación que además rechazaron. Si ella fue agredida por los guardias de seguridad de la empresa o del mall, ¿no es cierto?, recinto comercial donde ella estaba trabajando, ella en primer lugar puede hacer una denuncia ante la Inspección del Trabajo por acoso laboral, ¿no es cierto?, y además por el artículo 160 número 5, que son actos u omisiones temerarias que afecten contra la salud de los trabajadores. Desde Mall Plaza indicaron que también denunciaron ante las autoridades que 3 integrantes femeninas del equipo de guardias de seguridad fueron agredidas verbal y físicamente tras ser requeridas por la jefa del local de comida con el propósito de prestar contención a un altercado que sostenían 2 de sus trabajadoras. Es una relación contractual entre empleador y empleada. No tiene por qué involucrarse al personal de seguridad. El personal de seguridad justamente está para eso, para brindar seguridad a las personas que asisten a los locales y a los mismos empleados del local. O sea, están absolutamente al margen de las disposiciones legales vigentes. Las denuncias por agresión que realizan todos los protagonistas del incidente fueron remitidas al Ministerio Público, mientras será la Inspección del Trabajo la que deberá revisar los procedimientos del local y la denuncia de la trabajadora que se viralizó a través de las redes sociales. El viernes
viernes se ha dicho que el presidente electo Gabriel Boric podría anunciar su futuro gabinete. La actividad se realizaría un día antes del plazo que él mismo se impuso. Mientras, en el equipo del mandatario lo que están esperando es que la doctora Isquia Siches, que es una de las probables ministras, termine su periodo de cuarentena preventiva por haber sido contacto estrecho. Todo esto mientras en la llamada moneda chica siguen las reuniones. Es terrible. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, y el autoimpuesto por el mismo presidente electo está muy cerca. La definición de su futuro gabinete será esta semana y la especulación solo crece. Estamos ajustando los detalles, pero no voy a anticipar ahora ni nombre ni el tipo de equilibrios que vamos a tener. Eso se va a conocer en el momento que lo presentemos. Depende un poquito también de la situación del COVID y de los contactos estrechos y todas esas cosas. Pero va a ser esta semana. A fines de esta semana. Viernes será el día, confirman desde su círculo cercano. Y es que hasta el jueves Isquia Siches, una pieza fundamental para la próxima administración, debe cumplir cuarentena preventiva al ser contacto estrecho de una persona contagiada con COVID, mientras los cargos y nombres se mantienen bajo estricto secreto. Este proyecto no se cierra en lo que son los partidos de Aprobodignidad, sino que también incorpora a todas las fuerzas políticas y sociales independientes que se movilizaron en esta segunda vuelta. Yo no tengo ninguna duda de que el presidente electo, con todo el criterio que él ha incorporado para la definición de su gabinete, va a tener un gabinete conformado para poder estar a la altura de los desafíos que este gobierno representa. Y esa lista de nombres ha pasado por varios filtros. No hay espacio para cometer errores en la designación de los 24 ministros y ministras que acompañarán a Boric, al menos en la primera parte de su administración. Los contactos para confirmar cargos ya comenzaron y las reuniones y notificaciones en la moneda chica también, aunque nadie quiere adelantarse al presidente electo. Esto es una decisión del presidente, no corresponde ni que yo diga ni nada. Yo soy muy respetuosa de las decisiones del presidente electo y creo que hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia. No, nadie me ha planteado nada de ser ministro. Y yo he dicho que prefiero ministros más jóvenes. Y las principales interrogantes, aparte de los nombres propios, son los equilibrios que tendrá el primer gabinete de Boric, ya sea en su comité político y el resto de ministerios y subsecretarías, el rol de cada uno de los partidos de Aprobodignidad y un posible arribo de figuras de partidos de la centroizquierda. Nosotros queremos colaborar al máximo con el presidente, eso va a depender de él, no depende de uno. Me suena así a un ministerio. Eso depende del presidente y la decisión que él tome y el conjunto de personas que se van a reunir el viernes. Los ministerios de Interior y Hacienda concitan la mayor parte de la atención y especulación. Ya se habla de un gabinete sub-45 con figuras jóvenes apuntalando la administración Boric, quien ha repetido los criterios de paridad con presencia de gente de regiones e independientes. Así quedó la planta de abastecimiento de gas en Maipú, que hizo explosión durante esta mañana. Un trabajador resultó lesionado y el incidente se habría producido tras una maniobra que se estaba realizando con una grúa. Así fue la explosión registrada la mañana de este lunes al interior de un centro de acopio de la empresa Lipigas en Maipú. Según los primeros antecedentes, la grúa que estaba movilizando estanques realizó un mal movimiento, por lo que uno de los cilindros cayó, se golpeó y se creó una fisura. Esto generó que se liberara el gas y provocó un incendio en el camión grúa que realizaba la maniobra. Por causa que se investigan, se quemó un camión que transportaba estanques de gas vacío. Trabajamos con el cuerpo 4 compañías de bomberos de Maipú, más una de Quinta Normal, sin bomberos lesionados y con un trabajador de la empresa lesionado. Desde la empresa informaron que las maniobras se realizaban en una zona especialmente destinada a ello, fuera del perímetro de envasado que se cumple con toda la normativa y estrictos protocolos de seguridad. Los transportan en plumas, grúas plumas. Lo toman y estaban haciendo maniobras. Ahí nos evacuaron a todos. Hay un herido que se quemó. Y bueno, por suerte no fue más grave porque no agarró la otro estanque. Gracias a la rápida llegada de bomberos se pudo controlar la emergencia. Los vecinos que en ese momento estaban cerca rápidamente evacuaron la zona. Como a las 11 de la mañana sentí sonar la sirena. ¿Y qué hay que hacer cuando suena la sirena? Apagar todo, yo apagué mi cocina, salí corriendo para allá, porque dije, para allá.
para allá me fui. A través de un comunicado, la empresa Lipigas señaló que el trabajador lesionado recibió la primera asistencia de salud en la planta y fue trasladado al hospital de la Mutual de Seguridad, donde se encuentra estable. Por ahora, el incidente ya fue informado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y permanece en proceso de investigación. Tras la erupción volcánica en Tonga, muchos en nuestro país se preguntaron si es que existen volcanes submarinos que queden cerca de nuestra costa y que pudieran generar tsunamis que pusieran en riesgo a la población chilena. Bueno, los científicos ya están analizando estas posibilidades y algunas de estas respuestas están en la siguiente nota. Erupción a más de 10.000 kilómetros de distancia de nuestras costas, cercano a Tonga, isla que acaparó los ojos del mundo este fin de semana y que seguramente para muchos era hasta desconocida. Aún así, puso a prueba a todos los que habitaban o visitaban gran parte de la zona costera de nuestro país. Primera alerta de tsunami de este año e inédita si tomamos en cuenta las características del fenómeno que la provocó. Un volcán submarino. Macizos que al no estar muchas veces a la vista no generan preocupación, pero que podrían ser igual o más peligrosos que los que están en la superficie terrestre. Es mucho pánico que le ponen, o sea, no es para tanto, fue en un volcán lejos de acá, solamente para prevención solamente. Me asusté mucho porque como ya sabía por lo que había pasado acá, entonces igual se asusta uno. Seguramente a usted, como a muchos, le surge la siguiente pregunta. ¿Tenemos en nuestro territorio marino volcanes bajo el océano que puedan erupcionar como el Hunga Tonga Hunga Hapai? No, lo que sí tenemos es un volcanismo submarino que se ha ido identificando a través de otras investigaciones indirectas, particularmente por la investigación asociada a hidratos de metano, justamente lo que se conoce como la ecorregión Chiloé-Taistao. Ahí se detecta justamente una serie de variaciones hidrotermales, es decir, aumento de temperatura del agua, y se logra detectar además a través de la extracción de muestras lavas. Eso es lo que confirmó a los expertos que actualmente existe en el océano frente a la región de Aysén, un volcán submarino, tipo de macizo que se encuentra justo en la zona de encuentro de placas tectónicas, por lo que muchas veces no es tan habitual su monitoreo, puesto la complejidad para poder encontrarlos. Necesitamos mucho más investigación, mucho más datos sísmicos de la sismicidad, del flujo de calor, muestras de sedimento, de draga, para ver si realmente existe la lava fresca como que fue la que encontramos ahí frente a la península de Taitao. Pero no es el único. ¿Ha oído hablar de la Isla Decepción? Se trata de una isla volcánica que está frente a la península antártica y que en diciembre de 1967 erupcionó violentamente, destruyendo una base chilena que había en el lugar. Los precarios informes de la época hablaban de una intensa lluvia de piedras que cesaba para dar paso a temblores que antecedieron a la explosión. Y fue una erupción bastante interesante desde el punto de vista del material que arrojó, y probablemente dentro de las islas volcánicas que conocemos ahí es la que probablemente entre en erupción más prontamente, dado el registro que hemos tenido. Las autoridades continuamente trabajan para generar alertas y educar a la población, especialmente aquellas que en un futuro podrían enfrentar emergencias como la de Isla Tonga. Hemos trabajado también en sectores como la isla, en Melinca, como en el sector de Tortel, donde también hemos trabajado con las comunidades, con el municipio, con la delegación presidencial provincial, para poder desarrollar las capacidades con las personas, con las juntas de vecinos y las unidades educativas. Si bien desde el 2010 nuestra cultura de evacuación frente a eventuales tsunamis ha mejorado considerablemente, el llamado, como siempre, es a seguir las recomendaciones de la autoridad y no confiarse, ya que estos gigantes submarinos podrían expresar su fuerza de un minuto a otro. Continúa la búsqueda de Juan González Farfán, el conductor de taxi colectivo que desapareció hace algunos días y cuyo vehículo fue encontrado en el sector de Nueva Aurora, en Viña del Mar. Este auto está siendo periciado por la PDI porque encontraron ahí algunas manchas de color rojizo. Buscando en las quebradas de la parte alta de Viña del Mar, en lugares cercanos a donde apareció el taxi colectivo con el que trabajaba. Sin embargo, aún no hay noticias de Juan González Farfán, desaparecido desde el pasado jueves. Imagínate lo que estamos pasando.
Es insostenible de verdad ya mantenerse bien, porque estamos cansados, no hemos dormido, nada, una angustia horrible de no tener ningún antecedente, o por último alguien anónimo que nos diga está acá, algo que nos pudiese ayudar para llegar a donde él se encuentra. 4 días de angustia para la familia González Farfán. Juan, de 39 años y padre de un menor de solo 2, salió a trabajar en su vehículo, el que fue encontrado en el sector de Nueva Aurora, donde hoy se concentra la búsqueda. Sin novedad, esperando que pronto podamos tener alguna respuesta en cuanto a la investigación que está haciendo la PDI. Hace un ratito tuvimos una reunión con la fiscal y algunos antecedentes mínimos. Y es que la denuncia por la presunta desgracia ya está en la Fiscalía local. Y se le informó un poco las diligencias realizadas durante el fin de semana, como en definitiva se ha hecho un gran despliegue de distintos personal de tanto Carabineros como de la Policía de Investigaciones que han estado trabajando arduamente respecto a estas distintas diligencias ya señaladas. Y en ese sentido, pudieron tomar conocimiento de manera directa de las diligencias de investigación que se encuentran desarrollándose. Investigación que también está en manos de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, que desarrolla diferentes tipos de diligencias. Quedamos tranquilas porque ellos están trabajando. Y eso nos da un poco de tranquilidad, entre comillas, a las familias, de que ellos están haciendo su propio trabajo y esperando que mi hermano aparezca, que es lo único que queremos. Pieza clave, el taxi colectivo de Juan, que fue encontrado con manchas rojas en la parte de su alfombrado, que podrían tener características biológicas. Fueron levantados algunos aparatos telefónicos que también han sido sometidos a peritaje, como así también el móvil, por parte del Laboratorio de Criminalística de la región de Valparaíso, con un equipo también de la ciudad de Santiago. Lo cierto es que durante esta jornada la búsqueda ha continuado con la esperanza intacta. Estamos esperando, confiando de que pronto aparezca mi hermano, que es lo único que necesitamos, que aparezca el Juan. Se espera que durante las próximas horas haya noticias sobre los peritajes al automóvil y a la evidencia encontrado en su interior, para así ir despejando dudas y avanzar en la búsqueda de Juan González. Un importante operativo de la PDI logró desbaratar a una organización criminal que traficaba diversos tipos de drogas y que internaba estas sustancias al país con diferentes métodos. Más de 20 personas fueron detenidas en estos operativos. ¡Policía! ¡Policía! Diferentes allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones en una compleja investigación que logró desbaratar una organización criminal asentada en nuestro país. Operativos que permitieron desarticular una banda que traficaba todo tipo de drogas. Ven a mis espaldas el decomiso que ha resultado de esta operación que tiene casi un año de desarrollo, de una seguidilla de operaciones policiales, 3 operaciones anteriores, las que permitieron investigar, indagar y llegar a esta estructura por completo. Más de 200 kilos de droga entre marihuana tipo creepy, éxtasis, LSD, ketamina y cocaína base era parte de lo que esta banda criminal lograba ingresar al país de diversas formas. Las modalidades que utilizaban para ingresar droga a nuestro país son por vía terrestre, por vía aérea, por ovoides, diferentes técnicas que utilizan para ocultamiento de la droga. Técnicas que fueron detectadas por la Brigada Antinarcóticos del aeropuerto y que logró finalmente interceptar parte de la droga internada al país. Pero esta no era la única actividad ilícita en la que participaba este clan. No solo tenemos una droga incautada con un par de personas, por ejemplo, como ocurre en algunas otras ocasiones, sino que tenemos el abanico completo. O sea, tenemos las personas que trajeron esta droga desde el norte, personas que participaron en ingresos de otro tipo de drogas también en otras oportunidades, y por cierto, las personas que se encargaban de dar una licitud a los bienes que se adquirían. Esta organización criminal, además de ingresar droga y venderla, se dedicaba a lavar el dinero recibido de manera ilegal. Vehículos, propiedades, joyas y artículos tecnológicos eran parte de los bienes incautados. Se logró la detención de 23 personas, 19 extranjeros y 4 chilenos. Hay gente que piensa de que estas investigaciones se pueden hacer en un fin de semana, de la noche a la mañana. Tiene que ver justamente con un trabajo exhaustivo. ¿Para qué? Para que 23 personas ligadas a esta organización hoy día tengan que enfrentar a la justicia.
y para poder desbaratar desde el origen esta banda y que no pueda seguir operando con esa droga que llega finalmente a las comunas, a las poblaciones, a las villas, a la familia, a los jóvenes. Organización criminal donde los imputados deberán enfrentar cargos por al menos 3 delitos. Van a ser formalizados por el delito de tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita y también, por cierto, que me parece muy relevante, como señalé anteriormente, por el delito de lavado de activos. Importante proceso que tras casi un año de investigación culminó de manera exitosa, logrando desarticular a toda una organización criminal. Creía ser una víctima más del lanzazo de su celular. Sin embargo, denuncia que fue defraudado en más de 7 millones de pesos. ¿Qué pasó? Que los delincuentes usaron la aplicación bancaria que tenía instalada en el teléfono y así pidieron distintos créditos de consumo. Ahora el banco le está cobrando a él toda esta deuda y según la policía, este tipo de ilícitos se ha quintuplicado en los últimos años. Miguel ya perdió la cuenta de las veces que ha ingresado a esta sucursal del Banco Itaú en Santiago Centro buscando una solución al problema que lo aqueja desde octubre del 2021. Dice que la pesadilla económica que vive comenzó la noche del 25 de ese mes, cuando salía de un edificio. Estaba mirando el teléfono móvil para ver si venía el Uber, pero eso fue cosa de segundo, y pasa uno de estos repartidores de comida rápida y se lleva el teléfono. Y así en segundos se convirtió en una nueva víctima del delito de robo por sorpresa. Sin embargo, el objetivo real, dice, no era solo el aparato móvil, también las aplicaciones del celular que contenían datos bancarios y contraseñas personales. Al día siguiente del asalto llamó a su banco, le informaron de distintos movimientos en su cuenta corriente. Habían generado créditos de consumo, habían utilizado las tarjetas de crédito. Y desde ahí empieza la complicación, la pesadilla. ¿Cuánto dinero en total fue lo que utilizaron? 7.800.000 aprox. Dice que solicitaron 5 millones en crédito de consumo, más de 1.300.000 en avance de tarjeta de crédito. Se realizaron transferencias a 7 personas distintas en el rango de 1 hora y media, por un total de 7.300.000 pesos. Según la policía, Miguel es solo un caso más de este tipo de defraudación que comienza como un simple lanzazo sin dolor. ¿Qué es lo que pasa con este delito? Que dentro de este modo operandi hay delincuentes, hay imputados especializados en que sustraen este equipo celular y después de eso proceden a efectuar estos movimientos bancarios. Pueden pedir avances, pueden pedir crédito de consumo, ¿ya? Y obviamente todo esto con cargo a la cuenta bancaria de la víctima. La Policía de Investigaciones ha recepcionado más de 3.000 denuncias por uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito durante el año 2021, un delito que ha ido en aumento en los últimos años. En 2010 solo se reportó 610 denuncias. Las víctimas se han quintuplicado. Ahora Miguel recibe las cobranzas del banco de estas operaciones. Que me estaba llamando día por medio y día por medio me manda mensaje de texto, porque... ¿De que tienes una deuda? Sí, que tengo una deuda que ya pasó a otro agente externo desde el banco. Por encargo de Banco Itaú, informo que tu deuda está en mora, evita cargos de gasto de cobranza. Para más información, llama al número que aparece ahí. ¿Y te llaman además? Ah, sí, también me llaman. En una carta oficial, el Banco Itaú aseguró a Miguel que no se observan en las transacciones reclamadas la existencia de patrones de fraude y que por el contrario se advierte el ingreso de forma correcta y sin errores en las claves secretas. Miguel no está de acuerdo, dice que estos movimientos bancarios, si son raros, se realizaron con 2 minutos de diferencia y por altos montos a destinatarios nuevos. Pero ¿cómo pudieron acceder a las contraseñas? Según expertos, la clave es esta pequeña tarjeta SIM. Si yo te robo tu teléfono y le saco tu tarjeta, puede que tu teléfono lo tenga bloqueado y todo. Yo le saco tu SIM, se la pongo al mío, entonces me meto a WhatsApp, verificar número, me va a llegar el código para verificar mi número a mí. ¿Podrían ver las aplicaciones?
puedo resetearte la mayoría de las contraseñas. Por eso, al ser víctima del robo del celular, se debe llamar inmediatamente a la compañía de telefonía para bloquear la SIM. Expertos insisten que las aplicaciones de los bancos están diseñadas para hacer la vida más fácil al usuario. Por ende, no todas cuentan con más procesos de identificación, como doble contraseña o reconocimiento facial o de huella. Si por X motivo yo necesito hacer un movimiento bancario, la idea no es hacerlo por medio de aplicaciones móviles, sino directamente desde mi computador, ¿ya? Y desde la página web oficial de la entidad bancaria. ¿Por qué de esta forma y no en el celular? Lamentablemente nosotros, por ocupar el equipo celular, tenemos el mal hábito de no cerrar lo que estábamos haciendo. O sea, las aplicaciones siguen abiertas, así la seguridad puede ser burlada fácilmente por terceros. En Televisión Noticias ya habíamos informado de un caso similar. Francisca también denunció ser víctima del robo de su celular y posterior defraudación. Llamé al banco inmediatamente. Me dicen de que se había solicitado un aumento de la línea de sobregiro en sobre más de 15 millones de pesos. Entonces, además de que habían gastado todo mi sueldo, gastaron todos estos 15 millones de pesos. Francisca era cliente de Banco BCI. La entidad respondió en ese entonces que sus sistemas no fueron vulnerados, sino que un tercero ingresó al celular de Francisca, el que contenía sus claves. Consultamos a Banco Itaú por el caso de Miguel. Respondieron que nos remitiéramos a la carta oficial que enviaron al cliente, donde dicen están aplicando lo establecido por ley. Nuevamente con la misma excusa, no me dan respuesta, no me pueden entregar información como cliente. ¿Y por qué decidiste denunciar esto? Porque para visibilizar que no soy el único que está viviendo esto. Miguel sigue de brazos cruzados. Ya denunció a la policía la defraudación. El caso está en fiscalía. También acudió al CERNAC como consumidor y por supuesto no instaló ninguna aplicación bancaria en su nuevo celular. Dice que ahora es un cliente moroso. Se niega a pagar un crédito de más de 7 millones de pesos que asegura jamás pidió y menos gastó. Bueno, la siguiente es una noticia muy triste que algo les habíamos adelantado ya en el día de ayer, de un niño de 7 años que se ahogó en una piscina que está al interior de un centro recreacional y falleció minutos después. Bueno, la autoridad sanitaria detectó que había graves fallas en ese recinto, pero ya era demasiado tarde. Qué importante es poder distinguir también nosotros como padres si una piscina es o no es segura para nuestros hijos. A continuación vamos a ver parte de la normativa que deben cumplir. El dolor de los padres del menor de 7 años que la tarde de este domingo murió ahogado en este camping ubicado en Isla de Maipo. Todo ocurrió en el contexto de un paseo de amigos. Iván, su esposa y 2 hijos se encontraban en el lugar dispuestos a entrar a la piscina. Mientras alistaban a la hija menor, perdieron de vista por unos segundos al pequeño niño. No voy a tomar, Iván, no voy a tomar, no sé dónde está Tomás, estoy con la Maite. Y yo lo único que hago por inercia es sacarme la polera, correr a la escalera, ya me iba sacando la zapatilla en el camino. Y mi amigo me dice, Iván, no está en la piscina, lo sacaron. Los intentos por reanimarlo no tuvieron resultado. El menor fue trasladado a un centro asistencial cercano al lugar, donde se informó su fallecimiento. Tragedia que dejó al descubierto irregularidades y negligencias en el camping perteneciente a Correos de Chile. Personal técnico de la Seremi de Salud Metropolitana concurrió al recinto. No cuenta con autorización sanitaria. El salvavidas del establecimiento no contaba con acreditación o certificación para ejercer la actividad. El sector de piscina no contaba con enfermería ni paramédicos o personal de salud acreditado. Debido a esto, la Seremi de Salud prohibió el funcionamiento a todo el recinto. Hay muchos campings y en la comuna más de 17 que pertenecen a nuestra asociación de campings. Se han clausurado 4 que operaban hace años de manera clandestina. Por eso es fundamental que usted distinga qué piscina es segura. Existen reglamentos establecidos para disminuir el riesgo, sobre todo en menores de edad. Preste atención, estos son algunos factores sencillos de identificar y que siempre deben estar presentes en cualquier recinto con piscina. Tenemos el tubo de rescate, ya, por un extremo va sujeto al salvavidas y por el otro extremo se entrega a la persona que está en situación de peligro. Por otro lado tenemos la cuerda de rescate, en uno de sus extremos va sujeta a la mano del salvavidas y la cuerda restante es lanzada a la persona que está en situación de peligro. Adicional y muy importante, tenemos la pértiga. Vamos a la piscina
y la acercamos a la persona que está en situación de riesgo para traerla hacia el costado, hacia el borde. Elementos que deben estar visibles y al alcance de todos. Los salvavidas pueden ser monitores con licencia de certificación que los acredita para realizar labores de salvataje o reanimación. También pueden ser profesores de educación física que hayan aprobado los ramos atingentes. Desde la orillita, despacito. Por lo general, los ahogos por inmersión, que son los que provocan los fallecimientos de los niños, se provocan por descuido. Lo que siempre nosotros decimos, independiente de que un niño tenga las habilidades para nadar, lo importante es el autocuidado. Los papás nunca deben perder de vista a sus hijos. Consejos claves en esta época en la que el uso de piscinas alcanza su pic, ya sea al interior de las casas o en recintos públicos, donde, como vio, existe una normativa que cumplir. Pensando siempre en resguardar la vida de los más pequeños, es importante que haga las consultas y se cerciore de que el lugar que está escogiendo respeta todos los protocolos de seguridad. Un delincuente resultó baleado tras enfrentarse a disparos con carabineros en Pudahuel. Todo esto en medio de una persecución que se había originado luego de que estos sujetos le realizaran una encerrona a una mujer. Una oportuna denuncia por parte de la víctima de una encerrona fue lo que permitió detener a uno de los autores del delito, pero sin antes haber disparado a carabineros en medio de una persecución, la cual culminó con un delincuente baleado en Pudahuel. Efectúan un patrullaje en compañía de la víctima y a pocas cuadras del lugar se encuentran con el vehículo sustraído y el vehículo que había participado de este delito. La víctima es una mujer quien conducía por calle José Joaquín Pérez y al llegar a la intersección de Teniente Cruz fue interceptada por dos sujetos a bordo de un vehículo el cual ya había sido ocupado para delinquir. La intimidan y le roban su auto. Da aviso a carabineros quienes patrullando dan con los responsables. Carabineros al proceder a la fiscalización se encuentra con un ataque por parte de los antisociales, los que le efectúan diversos disparos. Carabineros ante este ataque se defiende. Disparo, palabrazo, de todo un poco. Eso es normal acá, eso no es no es nada ajeno acá. Acá tenía el límite de 3 comunas: Los Prados, Pudahuel, Cerro Navia. 3 mafias, como mínimo. Falta de dotación policial y patrulleros municipales son parte de las necesidades que acusan los residentes del sector. Sin embargo, el municipio dice haberse reunido con la Subsecretaría del Delito para abordar la problemática. Y además solicitándole que exista también nuevos abordajes, nuevos recursos para, digamos, también potenciar estas áreas ya mencionadas, pero también para que exista nueva dotación de carabineros, la cual es muy necesaria para esta comuna. El detenido, quien tiene un amplio prontuario, fue herido en su hombro, mientras que el otro acompañante logró darse a la fuga. Durante esta jornada fue formalizado y dejado en prisión preventiva. Y estamos junto a nuestro editor internacional, Carlos Greitz, para tener algunas noticias respecto a qué es lo que pasó en la isla de Tonga luego de la erupción de este volcán submarino, que además dañó todas las comunicaciones, así que era muy difícil saber qué es lo que había pasado ahí. Y de hecho, recién hoy día, como estamos, buenas noches, se supo la primera víctima fatal, se conoció esa información luego de lo que ha ocurrido ahí en Tonga, porque además siguen las dificultades de comunicación, porque las redes están por debajo de la superficie y resultó todo eso arrasado por el material piroclástico. A 2 días de la erupción de este volcán submarino hay países cercanos que han enviado equipos para catastrar los daños en la zona y aquí está el registro. Completamente incomunicada quedó Tonga tras la devastadora erupción volcánica de este sábado. Y es en medio de esta incertidumbre que recién este lunes se confirmó la primera víctima del tsunami que afectó a las islas. Estamos destrozados, es la única palabra que se me ocurre para describirlo. Ángela era el corazón de nuestra familia. Angela Glover, de 50 años y origen británico, vivía desde 2015 junto a su marido en Tonga. Habría sido arrastrada por el tsunami tras intentar rescatar a sus perros. Los esfuerzos internacionales están en dimensionar cuál es el estado actual del archipiélago. Nueva Zelanda y Australia enviaron este lunes aviones de reconocimiento para catastrar los daños en la zona, además de equipo militar para entregar suministros.
Este lunes hemos podido desplegar un avión de la Real Fuerza Australiana para llevar a cabo actividades de vigilancia en el área afectada. Lo que está haciendo Orion es un reconocimiento. Está buscando realizar una evaluación desde el aire y luego, por supuesto, proporcionar esa información a la gente de Tonga y sus autoridades. Tras la erupción volcánica, los cables de comunicación submarinos de Tonga resultaron gravemente afectados. Una situación que, dicen las autoridades, podría mantenerse por varias semanas, dejando sin conexión a los más de 100.000 habitantes del archipiélago. El desafío es que nadie está en contacto con nadie en la isla y por lo tanto todos estamos un poco a oscuras sobre la escala exacta del daño o lo que la gente está experimentando. Estas imágenes fueron capturadas a través de un satélite de la Unión Europea unos días antes de la emergencia. Ahora prácticamente no quedan rastros del volcán. Es difícil de saber porque no existe un patrón que diga pasado este periodo nosotros vamos a tener un ecosistema consolidado. Pese a los reportes que indican que la electricidad ya volvió a la isla, lo cierto es que la comunicación aún es compleja. En una emergencia que, según estimaciones de la Cruz Roja, habría afectado a más de 80.000 personas. Vamos a otras materias para contarles de la detención por parte de la Policía Nacional de España de uno de los narcotraficantes más grandes de Europa, apodado, claro, como el Pablo Escobar de ese país, debido a que se hablaba de que era el rey de la heroína. Comercializaba toneladas de droga desde Países Bajos hacia territorio español y otras zonas del continente. Se le incautaron 55 kilos de heroína, que es uno de los decomisos más grandes de los últimos años. Y es la heroína, precisamente, la droga de moda hoy para los grandes carteles de narcotráfico a nivel mundial, pero especialmente en Europa. Claro, con altísimo daño y provoca adicción, además, en el primer consumo. Exactamente. Bueno, dentro de eso, además de este operativo, se detuvo a otras 9 personas que trabajaban para él. Era un cartel internacional, ya se hablaba de eso, porque tenía operaciones en Toledo, que es al sur de Madrid, una ciudad pequeña donde estaba refugiado, pero desde allí operaba con grandes cantidades de droga y dinero a grupos internacionales, incluso liderados por narcotraficantes turcos. De los 10 integrantes de esta organización, ahí está la detención justo en una estación de servicio, ahí ocurre esta detención. Hay 8 que ya están en prisión, por lo tanto es un buen golpe también para el narcotráfico. El cambio climático sigue dejando imágenes como estas. En Uruguay, estamos en el hemisferio sur, temporada de verano, pero vean el temporal que se ha registrado en Montevideo y en otras zonas como Canelones, que son más pequeñas, cerca de la capital uruguaya. Inundaciones sin precedentes, han dicho las autoridades, debido a la cantidad de lluvia que ha caído en esa zona. 120 milímetros de agua, por lo tanto la infraestructura vial, las calles no resistieron, Macarena. Pleno verano y además un sector donde van muchos veraneantes, muchos argentinos van a veranear justamente en esta época, en enero, es cuando se concentra la mayor cantidad de argentinos que va a Uruguay de veraneo. Así es que este temporal tiene que haber tomado además mucha gente que no es de ese sector, veraneando entre comillas, pero ahora teniendo que enfrentar este tipo de temporales. Claro, porque muchos pasan a Montevideo antes de ir a Punta del Este, por ejemplo, o incluso balnearios del sur de Brasil, y se encuentran con esa imagen, ¿no? Con los autos absolutamente inundados, las calles convertidas en verdaderos ríos, que es una frase casi cliché, pero es que es así, es tal cual. Vean allí cómo va un contenedor de basura arrastrado por las inundaciones en Montevideo. Hay casas y edificios que todavía están con efectos del agua. Hay críticas hacia las autoridades en Montevideo porque dicen que no han habido medidas suficientes para limpiar canaletas, desagües, pero claro, tampoco era esperable que en pleno verano se registrasen estas precipitaciones a este nivel. Además, todavía hay pronosticadas lluvias para el fin de semana, así es que lo que está ocurriendo en Uruguay es una muestra más de que el cambio climático ha llegado para quedarse. Vamos a hacer un corte, sí, muy breve. Ya seguimos con más noticias internacionales. Espérenos. Especial Easy Weekend. Y Scotia Pyme, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Están presentando Chilevisión. Ya estamos de regreso junto a Carlos Great y una noticia que es como una película de terror. Sí, la peor pesadilla para cualquier persona que esté esperando el metro. Esto ocurrió en Bruselas. Van a ver ustedes las imágenes de un incidente en el que un hombre empuja a una mujer
a la línea del metro justo cuando estaba esperando el tren y en el mismo instante en el que iba a pasar el tren. Afortunadamente, el conductor del vagón alcanza a darse cuenta y es una maniobra milagrosa la que hace para frenar de emergencia. Además, frena muy rápido y a tiempo el tren para salvar con vida a esta persona que es empujada. El agresor, un hombre joven, se le ve caminando, ahí está, de un lado a otro, y de pronto empuja a esta mujer que afortunadamente resultó solo con heridas leves ahí en el metro Roger en Bruselas, en Bélgica. Oye, lo tremendo, Carlos, y comentemos que estábamos buscando, porque yo te decía, me acuerdo de haber visto una noticia parecida. Bueno, buscamos y son muchísimos los casos. Había uno en Nueva York, uno en Francia, otro en España. Desgraciadamente hay muchos lugares del mundo donde este tipo de agresiones se está haciendo muy común. Claro, y la única solución parece ser poner estas barreras, ¿no? Como las que hay en las líneas más modernas del metro acá en Santiago también, para evitar este tipo de incidentes. Bueno, lo cierto es que el agresor fue detenido, está en evaluación psiquiátrica, todavía no se sabe las razones que pudo haber encontrado para hacer esto, y la mujer quedó a salvo en su casa, lo mismo que el conductor, que de todas formas quedó con un shock debido a esta situación. El panorama es cada vez más complejo para Boris Johnson después de conocerse un auténtico calendario de fiestas, una tras otra en Downing Street y en plena pandemia. Hay un medio británico que ha dicho que el primer ministro de Inglaterra va a comenzar con un plan de prohibición de alcohol dentro de su residencia presidencial, algo que más parece un manotazo de ahogado en medio de las críticas e incluso los pedidos de renuncia. El mandato de Boris Johnson se encuentra colgando de un hilo tras las revelaciones denominadas como el Partygate, donde no solo una, sino varias fiestas fueron realizadas durante el confinamiento sanitario en su residencia y oficina de Downing Street. Los ciudadanos no están conformes con su comportamiento. Según el último sondeo de la empresa YouGov, un 63% de los británicos cree que debe renunciar, una cifra similar al 73% de desaprobación de su antecesora, Theresa May. Él ha quebrado la ley. Quienes rompen la ley deberían estar en prisión, no en el número 10. Boris Johnson mintió hoy. No es nada nuevo. No es noticia de último minuto. Lo hace todo el tiempo. Medios británicos publicaron una auténtica cronología de 14 supuestas fiestas, comenzando en mayo del 2020 con celebraciones de más de 100 personas. También se revelaron los denominados Viernes de Vino, donde se harían pasar como reuniones de trabajo. Uno de los eventos más controversiales fueron las fiestas de despedida en pleno luto del príncipe Felipe en abril del 2021. En estas, Johnson no participó, pero sí las autorizó. Hay cosas que no hicimos bien. Y debo tomar la responsabilidad. Según el medio británico The Sunday Times, Johnson planea una serie de medidas a modo de salvavidas, donde pretendería prohibir el consumo de alcohol en Downing Street, como también realizar una serie de despidos dentro de su gabinete. Mientras tanto, la oposición laborista sigue pidiendo su renuncia e incluso se han sumado parlamentarios conservadores. Bastaría que 54 diputados apoyaran la moción para poner en marcha un mecanismo similar al que ocasionó en 2019 la renuncia de Theresa May. Vámonos a Libia para ver esta imagen. Una grúa cae intempestivamente y alcanza varios ventanales de un par de pisos de un edificio allí en Trípoli, en la capital de Libia. Las torres Mitiga se llaman. Afortunadamente, eran torres que han estado en construcción en un proceso bastante accidentado, ustedes lo ven evidente, y que ha provocado que no estén habitadas. Eso es la fortuna que hay porque la grúa, parte de la estructura, cae sobre varios pisos allí. Hubo temor por la estructura de que se pudiese casi que partir en dos. Es que es imposible no pensar, por ejemplo, en el ataque a las Torres Gemelas, claro, cuando ve la caída de esa grúa y la gente que estaba mirando ahí sin prestar mucha atención, claro, en el momento piensa de inmediato que puede colapsar el edificio igualmente como ocurrió con las Torres Gemelas. Claro, afortunadamente no ocurrió. En este caso, solamente la estructura es la que cae, la estructura de la grúa, digamos, y la torre se mantiene en pie en medio de un proceso, como ya decíamos, se llaman las Shut Rock Towers. Es un proceso inmobiliario gigantesco frente a una isla que se llama Maitica, en Trípoli, en Libia. Y de todas formas es un proceso que ya se ha dicho está descuidado. Las obras de construcción no han estado del todo
fluidas, suspendidas incluso desde hace varios años, y ahí hay una razón, por supuesto. Claramente la grúa también estaba en mal estado y cae y alcanza a esas torres que de todas formas van a tener que casi que reconstruirse nuevamente ante este accidente. Ya, pero no hubo heridos. No hubo heridos, que lamentar, tampoco víctimas fatales. En las redes sociales ha sido viralizada ampliamente la figura de este presentador de noticias mexicano, Leonardo Schwebel, en la televisión de Guadalajara, que se refirió al nuevo plan que va a exigir un pase sanitario para entrar a lugares en espacios cerrados, pero lo hizo con una vehemencia que claramente llama mucho la atención, porque se tomó unos minutos para explicar a los televidentes el correcto uso de la mascarilla. Todo bien hasta ahí. Pero hay formas y formas de explicar, ¿no? Hay personas que pueden explicarlo de manera mucho más tranquila, al parecer, que don Leonardo Schwebel, el periodista, que van a ver ustedes cómo lo hace, miren. La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. Si tú, antivacunas, eres un imbécil. Tranquilos, yo no los voy a insultar. Pónganse la mascarilla nomás, de forma tranquila. Vamos a hablar ahora de esto que ha ocurrido en Estados Unidos, en Florida. Ven ustedes el efecto de un tornado. No se han reportado víctimas fatales, afortunadamente, porque las personas estaban ya a resguardo cuando se anuncia que viene el tornado. Vean ustedes ahí esa imagen. Va a pasar por el sector de Fort Myers, en Florida. Dejó sin electricidad a casi 7.000 hogares. Es inevitable pensar en otra película aquí, en la película Tornado, precisamente, cuando uno ve estas imágenes, Macarena, de un fenómeno que, se sabe, es temporada de tornados en Florida, pero aún así causa estragos. Claro, ya lo hemos comentado otras veces, pero el tornado, la dificultad que tiene es que es impredecible por dónde va a pasar y el daño que provoca es muy puntual. Entonces, una casa por donde pasa puede quedar completamente destruida y la del vecino no. La diferencia de los huracanes, por ejemplo, que es una extensión mucho más amplia de daño. Así es. De todas formas, por ahora, más allá de los daños que ustedes ven allí, evidentes, los están viendo en pantalla, las casas que resultaron absolutamente destruidas, no hubo víctimas fatales. Hay vuelos cancelados, sí, en varias partes de Estados Unidos, no solo por los tornados, sino también por la nieve que ha provocado en otros sectores una tormenta bastante intensa. Así es que hay muchas complicaciones meteorológicas por estos días en Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Que estés bien, que tengas buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más noticias. Ya estamos de regreso con una noticia de último minuto, un robo millonario que se produjo en una tienda de celulares. Patricio Angulo tiene toda esta información. Pato, buenas noches. Hola Maca, buenas noches. Fue un robo millonario y violento el que ocurre al interior de una sucursal Entel en un strip center en la comuna de Buena, hasta donde llega un grupo hasta ahora indeterminado de sujetos, 3 a 5 delincuentes quienes irrumpen en esta sucursal, intimidan a una clienta y posteriormente a los trabajadores. Los intimidan con armas tipo pistolas y posteriormente se dirigen a las bodegas desde donde sustraen una cantidad que todavía no se ha logrado determinar de equipos celulares. Se está realizando la investigación que está a cargo de la PDI. Vamos a escuchar a continuación qué es lo que ha señalado una trabajadora quien fue víctima de este delito. Bueno, no es la primera vez que esta tienda sufre el asalto, ya son varios, es prácticamente un robo al mes. Y entró una banda, agarraron a mis compañeros que estaban acá afuera y súper violento. Yo estaba con una persona, un cliente acá adentro atendiendo y nos intimidaron, a él le sacaron el chaleco antibala y a mí me pusieron una pistola, quieren entregar a todos llaves, pero fue súper rápido y salieron, pero son jóvenes, no son tan viejos. Bueno, huyeron con este botín. La investigación está en manos ahora de la Brigada de Robos Metropolitana Occidente, que debe terminar entonces la avalúo finalmente de este robo, Maca, y poder dar, ojalá, con el paradero de estos sujetos que cometieron este violento robo. Claro, y tal como decía la señora, son jóvenes, ahí se ve en las imágenes. No sabemos si serán mayores de edad, menores de edad, pero la calidad de las cámaras han registrado los rostros de cada uno de ellos a la perfección. Así que están ahí todos los datos y toda la información para que la policía haga su trabajo también. Patricio, gracias. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Ya son las 10 de la noche con 3 minutos. Les recordamos que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años.
Muchas personas que por estos días están de vacaciones en la playa se han encontrado con un maravilloso espectáculo de delfines. Han tenido la suerte estos veraneantes del litoral central de ver este particular momento en que los cetáceos están a pocos metros de la orilla y hacen ahí verdaderos bailes y espectáculos para ellos. Los resguardos, eso sí, que hay que tener para cuidar a estos animales, los vamos a ver en esta nota. Un hermoso espectáculo es lo que han dado cientos de delfines que han sido vistos en las costas del litoral central. Registros de San Antonio, Cartagena, El Tabo, Valparaíso, Viña del Mar y varios otros lugares que han llamado la atención de residentes y turistas por la gran cantidad de cetáceos. Delfines en Acapulco. Oh, sería maravilloso si encontramos un delfín. Sí, una experiencia única. Sería espectacular para los niños que lo pasen, no sé, ver una experiencia nueva, ver delfines, para ellos sería interesante. Sería entretenido verlo, lo grabaría. Sería bacán. Época de verano y en pleno enero es usual verlos, pero pocas veces en estas cantidades y a solo metros de las costas. Las razones de por qué pasa esto pueden ser muchas, entre ellas que las presas de los delfines se van acercando más a la costa. Los grupos que se han visto principalmente en Valparaíso y en Viña pueden ser quizá un grupo más bien oceánico que se esté juntando con grupos más bien locales y por eso se ven tan numerosos. Yo en los videos que he visto he contado por lo menos entre 80 a 90 individuos. El delfín calderón gris es el que se ha visto mayormente en las costas de la quinta región. El tipo de mamífero con la cara más redonda puede llegar a pesar 500 kilos, mientras que el nariz de botella con el hocico más alargado se ve principalmente en la cuarta región. Ambas especies circulan por nuestro océano dando estos espectáculos. Si hay presas y alimento en esta zona, van a estar lo que puedan y se van a ir moviendo de un lugar a otro, dependiendo. Son grupos transeúntes. La alta cantidad de estos cetáceos junto a sus crías provocan que los turistas quieran acercarse más a ellos. Por eso los lancheros sacan cuentas alegres. En Canelo, Playa Grande, aquí mismo sector de frente de la playa, alto delfín. Es bonito que llegue esa especie acá. Lo encontramos en los paseos Manano. Nos topamos con un grupo de toninas que se llaman, al frente de la cofradía del Garrobo, eran varias. Tal como lo mencionó, pero hay que seguir ciertas reglas y cuidados para respetar la fauna de este mamífero silvestre y no caer en el error de humanizar su desarrollo. Si usted está, por ejemplo, en una embarcación, tiene que considerar al delfín más cercano y desde ahí contar 50 metros de distancia. No alimentar a los animales, no hacer ruidos, no generar ningún tipo de acoso o hostigamiento a los mismos que pueda generar también que puedan responder de manera agresiva. Mamíferos silvestres sociables que con bailes y piruetas han captado la atención de los veraneantes que sin duda se llevarán un grato recuerdo. Seguimos con las noticias y queremos invitarlos a mantenerse informados en chbnoticias.cl. Ahí hay una nota sobre el bono de clase media y la preocupación de muchos. ¿Cómo saber si tengo o no que devolver el dinero? Bueno, esta ayuda que erróneamente fue entregada a un grupo de personas se puede reintegrar hasta marzo del 2022 sin ningún tipo de interés. Esto según informó la Tesorería General de la República. Los deudores arriesgan incluso el embargo de sus casas si es que no... claro, se podía reintegrar hasta marzo del 2021, pero los que no lo han hecho, entonces podrían estar arriesgando ahí una multa, incluso el embargo de sus casas. Si usted quiere saber si está dentro de ese grupo, ahí se puede informar en chbnoticias.cl. Vamos a hablar ahora del Congreso Futuro, que hoy cumplió su primera jornada. Se habló de economía de la dignidad, de neuroderechos, incluso de cómo estar preparados frente a una emergencia natural como la que el mundo ha visto en los últimos días. Fueron solo algunos de los temas que se conversaron en la jornada de hoy y también vamos a ver en esta nota qué es lo que se viene para el resto de los días. Había acción en los pasillos, en el backstage y sobre el escenario. Saludo del actual presidente y también del electo, asistentes presenciales y miles detrás de una pantalla. Nadie quería estar ausente para un evento de categoría mundial. Les deseo un excelente Congreso Futuro. Muchas gracias. Día 1 de Congreso Futuro, en el que muy temprano la Premio Nobel de Economía Esther Duflo
hablaba sobre la necesidad de la dignidad dentro de la vida laboral y también de la otra inequidad, la de las vacunas. La próxima variante también aparecerá en un país donde hay una gran cantidad de personas sin vacunar y que si no somos solidarios con los países pobres y las personas más pobres de todo el mundo, esto nos pone en peligro a todos. Y las mismas tecnologías que te permiten ayudar a un paciente que tenga Alzheimer te pueden permitir sacar contenido de información cerebral de una persona normal, y esto queremos que esté protegido. Es como si tuviéramos que respaldar la información de nuestro cerebro como si se tratase de un pendrive. De esa futurista realidad habló Rafael Yuste, neurocientífico que participó en la creación de la Ley de Neuroderechos, iniciativa aprobada en el Congreso y que convierte a Chile en el primer país del mundo en legislar en esta incipiente materia. El mejor abordaje para estas tecnologías tan potentes es un abordaje de derechos humanos, y estamos proponiendo unos nuevos derechos humanos que son los llamados neuroderechos. Se habló de educación, crisis climática, género y desastres naturales. 21 expositores para la jornada inaugural, pero atención, porque esto recién comienza. Quien tuvo que lidiar con Donald Trump en el peor momento de la pandemia, quien creó el PCR que nos tomamos a diario, el llamado banquero de los pobres, y quienes consideran que en la naturaleza está el resguardo del planeta, serán solo algunos de los presentes este martes. Aprender a convivir es el lema de este año. Se trata de ciencia en simple, cercana y de impacto social. Congreso Futuro busca posicionar a la ciencia como el motor para el desarrollo del país. El conocimiento va a ser el cobre del siglo XXI, y ahí nosotros estamos comprometidos en nuestro gobierno a pasar de ese 0,34% al que hacían referencia a un 1% del presupuesto en ciencia. Congresofuturo.cl, futuro360.com y en todas las plataformas de Chilevisión Noticias y CNN Chile estará disponible el contenido de primer nivel para quienes quieran conocer más sobre los trabajos e investigaciones que están cambiando el mundo. Tenía 29 años, estudiaba enfermería en la universidad, pero se quitó la vida el 1 de enero, luego de hacer un extenso turno de noche en la Clínica Santa María, donde se desempeñaba como técnico paramédico. La familia dice que esta joven colapsó por maltrato y sobrecarga laboral. Sus compañeras de trabajo tienen la misma tesis, porque aseguran que incluso tuvieron que hacer turnos de 24 horas porque el 30% de los técnicos paramédicos está con licencia. Marta Escalona y Camila Eguía nos cuentan en la siguiente nota. La noche del 29 de diciembre, Janine Gierdes hizo un turno extendido. Debían trabajar 2 técnicos, pero estuvo ella sola. Y esa noche del 29 no cubrieron ese turno. Pasó 12 horas seguidas en la unidad de maternidad de la Clínica Santa María, donde Janine tuvo que tanto hacerse cargo de pabellón, reparto y además de la sala de partos integrales. Se fue devastada cuando la fuimos a sacar de turno. Ese fue su último turno. Horas más tarde se quitó la vida. Que ella le daba crisis de pánico, asistir a su trabajo. Lloraba. Y eso no es normal. He estado súper mal y todo lo engatilló el trabajo. ¿Cuánto influyó en su salud mental el agobio por su situación laboral? Incluso llega a estos límites que está la vida o la muerte en juego. Si es que no reclama, si es que no denuncia. Estaba aburrida, que no quería seguir trabajando porque no le querían dar sus vacaciones. Éramos compañeras de turno con pabellón de maternidad. Se atienden entre 10 a 12, 15 pabellones diarios. La sobrecarga laboral se ha vuelto habitual, dicen sus compañeras de trabajo. Jefatura ha dicho así como, bueno, no hay más TENS, tienen que trabajar igual. La pega se saca igual, nos dice. Esas son las respuestas que nos dan cuando los turnos no se cubren. Cuando la gente se va de vacaciones o cuando la gente toma licencia, ese reemplazo no llega. Eso se está repitiendo de forma seguida y está siendo una costumbre que no sabemos, también nosotros no queremos pensar que esto sea solo ahorro económico porque sería muy mala manera de poder ahorrar, porque esto finalmente va a colapsarnos a todo lo que está sucediendo hoy día. El
sindicato que representa a los técnicos paramédicos de la Clínica Santa María calcula que el 30% de ellos está con licencia médica, una cifra alarmante, dice su presidenta. La licencia estaban en un promedio marcado entre el 9% y el 10%, preocupado cuando esto subían a un 15%. Hoy día estamos con una tasa de licencia que más o menos es como el 30%. Carolina estuvo gran parte del año pasado en un turno que nunca estuvo completo. Éramos 5, quedamos 3. La falta de esas 2 personas no fue reemplazada, dice Carolina, y eso implicó cambios en los horarios, incluso turnos de 24 horas. Uno termina agotada, sobre todo cuando hay muchos pabellones. Ya a las 9, 10 de la noche ya no quieres más, no quieres ver paciente. Te quieres, por último, tomar un café y no se puede porque tienes que terminar de pasar tu visita, terminar de dar los medicamentos que le corresponden en su horario. Ya a las 3 de la mañana, ya cuando uno sigue cansado igual, al otro día en la mañana tienes que volver a despertar paciente, levantar paciente, ver los sueros, es como más sobrecarga. Pero el exceso de trabajo también le pasó la cuenta. Seguía llorando porque no podía trabajar en esas condiciones. ¿Qué te diagnosticó el doctor? Un trastorno de ansiedad y un estrés severo. El mismo cuadro que afectó a Janine, quien intentó denunciar para establecer el daño psicológico. Ahora voy a tener que volver. No sé qué me van a decir por la denuncia. Estoy con ataque de pánico. Era súper triste verla, el nivel de ansiedad que le provocaba, el hecho de ir a trabajar, el nivel de cómo llegaba a afectar en todo lo que ella podía hacer. Porque había días que ella llegaba llorando acá, o se iba llorando para el trabajo, de acuerdo a la persona que estuviera a cargo de ella. Ahí nosotros empezamos a ver un cambio terrible en nuestra hija. Su turno tampoco estaba completo y eso hizo incluso que le suspendieran las vacaciones que ya habían sido autorizadas. Ella tuvo que suspender su viaje porque a último minuto ella informó de este crucero porque los pasajes se los había comprado en marzo. El crucero era en septiembre. Y una semana antes de partir se le suspendieron sus vacaciones. Una realidad que se repite según el relato de otras trabajadoras. Nosotros mismas teníamos que buscar nuestras reemplazantes. ¿Para tus vacaciones? Para las vacaciones, pedir, oye, voy a salir de vacaciones, ¿quién me quiere cubrir? Pero eso no es todo. También hay denuncias por maltrato laboral que podrían derivar de la misma sobrecarga. Pasé, no sé, 36 horas sin dormir. No llegan compañeros, entonces te piden que tú te quedes, porque tus compañeros no llegan al turno. Terminé al final casi que odiando lo que hacía, hasta el punto de ya no querer ir a trabajar porque de verdad era insostenible. Y un día tuve como un episodio como de estrés, por decirlo así, como en el momento en el que me puse a llorar, qué sé yo. Lo mismo que pasaba con Janine. El último turno que la vi, le pregunté cómo estaba y me dijo, estoy cansada, me dijo, estoy chata, lo único que quiero es irme de aquí. Su psiquiatra le emitió un informe. En ese informe, donde hay un análisis mental, lenguaje, los tratamientos, etc., ella verbaliza que ella estaba sufriendo pensamientos y lenguaje, que estaba sufriendo este acoso laboral, este hostigamiento, que ella, esos eran los motivos por los que no quería volver al trabajo. Estas sobrecargas generan hostigamiento, generan amenaza, generan vulneración. Recomendamos o aconsejamos denunciarlas. ¿Dónde? En la dirección del trabajo. Un inspector fiscal debe constituirse en el lugar de trabajo para fiscalizar. Lo que hace el inspector es revisar justamente que exista un protocolo de cómo ayudar a esa persona que está denunciando, ese trabajador hostigado, para que no se lo dañe psicológicamente. Porque podemos llegar a estos extremos donde se puede quitar la vida por este hostigamiento. Nosotros éramos muy unidas con mi hija, salíamos para todas partes. Fuimos hasta de viaje porque a ella le gustaba mucho viajar. Y hasta que me convenció y me llevó a Turquía mi hija. Nos pasamos súper bien. Era mi hija, era mi vida. Y ahora no la tengo. No sé qué voy a hacer. Me ha costado mucho. Me levanto pensando que ella va a llegar del trabajo.
La Clínica Santa María, que no respondió a nuestras preguntas, envió este comunicado señalando que no hay registros de que Janine haya utilizado los canales formales para denunciar, que toman todas las medidas para cuidar a sus equipos de trabajo y reiteran las condolencias por la muerte de la funcionaria. La familia de Janine Gierdes está estudiando iniciar acciones legales. Por ahora intentan reunir la mayor cantidad de antecedentes que permitan establecer si las condiciones laborales dañaron su salud mental. Quiero puro llorar porque no quiero volver. Pero estoy pensando en irme también porque yo ya no soporto más y obvio que el tema de la salud mental es lo más importante. Una preocupación en todo el mundo, la salud mental de los trabajadores de la salud que se han visto sobreexigidos durante los últimos 2 años, todo esto por responsabilidad de la pandemia. Pero eso no justifica que en algún recinto de la salud no se cumplan las condiciones mínimas laborales. Así que va a ser muy importante aclarar lo que ha ocurrido en este caso. Vamos a cambiar absolutamente de tema porque vamos a hablar del doctor Ali Befa, el protagonista de Doctor Milagro. Muchos de ustedes se quedarán después de las noticias a lo mejor pegados con esta teleserie que está teniendo tantos fanáticos en nuestro país. Me declaro una de esos. Bueno, este doctor está más cerca de lo que ustedes creen de nuestro país, porque su voz la interpreta un chileno, un actor nacional. Todos los otros personajes de esta exitosa teleserie también han sido doblados en Chile y aquí conocemos quiénes están detrás de ellos. Podemos ir con la señorita Bellis. Sí, ella entenderá que no está bien de la cabeza y no lo dejará ir y podemos ayudarlo. Así es. Yo en un principio dije, esto va a ser más o menos sencillo. Total, la TANF ya lo hice en Medcecil, lo hice en COSEM, no creo que sea tan complicado. Pero el personaje era muy distinto. Con sedante, anestesia y el marcapaso, sí. El doctor Adil va a ayudarlos. Desde hace 11 años que Nicolás se dedica a los doblajes de series, películas y telenovelas. En 2019 comenzó a grabar los diálogos de una historia que se convertiría en suceso mundial, Doctor Milagro. ¿Les suena? Es la tercera vez que este actor chileno dobla a Tanner Holmes, el doctor Ali Befa. Siempre me dio ese temor de que quizás pasarme un poco en la interpretación de hacer a alguien con TEA justamente porque no quería caer en el arquetipo, ¿cachai? O en una caricaturización del personaje, yo no quería eso. ¡Mi desarmador! ¿Dónde está? ¡Mi desarmador! Yo lo guardé, revisé, ya, yo sé que estaba ahí. ¡Mire, mire! Aquí está anotado aquí, yo sé que lo guardé aquí, estoy seguro. Pero lo principal es que el actor me daba todas las herramientas en pantalla. Me indica las manos, mi voz tiene que viajar con las manos. ¡No! ¡No! ¡No es así! Revisé la basura, no está ahí, estoy seguro, estoy muy seguro de eso. Los ojos principalmente, que Tanner Holmes comunica mucho con la mirada. ¡Mi desarmador! No necesito uno nuevo, es el único que me sirve, es mi desarmador, no es de nadie más. ¡Mi desarmador! ¡Mi desarmador! ¡No! ¡No! ¡Quiero mi desarmador! El hecho de poder capturar lo que el actor mismo te está transmitiendo en pantalla te lo da el oficio. Todas las voces de Doctor Milagro fueron dobladas por actores chilenos en este estudio de Ñuñoa. Nicolás Barbé es el ingeniero en sonido que estuvo a cargo de montar todos los diálogos. El cliente, si no me equivoco, nos entrega los textos en inglés. Acá pasa por un equipo de adaptación donde se traduce al español y luego eso se adapta las escenas ocupando el lenguaje latinoamericano. Mira, lo que tenemos acá estos son todos los personajes de la teleserie, que nosotros los ponemos con nombre no de personaje para no confundirnos, sino el nombre del actor. Y cada región que se ve acá sería frasecitas. ¿Es posible que Ali sencillamente no sepa que tiene una conciencia culpable? No, Selvi, no debe ser eso. O sea, ellos emitían un capítulo y nos llegaba a la semana después de nosotros. Entonces yo creo que estuvimos, un año. Poco más, porque también hubo entre medio un parón por la pandemia. Entonces ellos nos entregan la música, nos entregan los efectos de sonido, el foley, cuando están haciendo los sonidos de cosas, de papeles, todo. Eso lo entregan ellos. Si algo falta, acá se tiene que recrear. Un
trabajo que disfrutan públicos de habla hispana en distintas partes del mundo. De a poco Chile se ha convertido en un mercado valorado para doblar producciones extranjeras. El campo del doblaje ahora está muy amplio. Originalmente siempre fue de México. Y material ha llegado de todas partes. Últimamente mucho material asiático. Sí, nos buscan por temas de calidad. Calidad que usted puede disfrutar todas las noches en Chilevisión con Doctor Milagro, una teleserie doblada 100% en Chile. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Ali Befa, de Doctor Milagro. Muchas gracias por ver la serie. No se la pierdan de domingo a miércoles después de Chilevisión Noticias. Un abrazo. Ahora, en un ratito más, después de las noticias, viene un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un alimento que probablemente está en su mesa a la hora del desayuno, en el almuerzo, de picnic también, los niños lo llevan al colegio, el huevo. Es uno de los alimentos favoritos de los chilenos. Y para todos los amantes de este producto, pongan mucha atención porque hay un nuevo estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, la ODECU, que puso a prueba los huevos de gallinas libres de jaulas. ¿Son verdaderamente mejores que los huevos tradicionales de criadero? El reportaje es de Daniela Herrera. Las cortinas se levantan y bien temprano las gallinas ponedoras comienzan su rutina al aire libre. Abren sus alas, disfrutan de luz natural, escarban en la tierra y se dan baños de arena. ¿Ha oído de este sistema de producción de huevos? Le denominan free range o pastoreo libre y dicen que así las gallinas son más felices. Si no lo conoce, acá le mostramos cómo funciona. Hola, soy Catalina Maino de Gallina Feliz y los quiero invitar a que conozcan cuál es el sistema free range o libre pastoreo con que trabajamos acá en el criadero. Acompáñenme. Aquí vamos a entrar a un gallinero. Un poco la dinámica de las gallinitas es despertar en la mañana, ir a poner su huevo, comer, tomar agua. Ellas andan por toda la superficie del galpón y además tienen libre acceso al patio como se ve al fondo. Pueden salir a la hora que quieran del día, pueden tener comportamientos naturales y en el caso de nosotros además tenemos sombra de origen vegetal, como pueden ver, en donde ellas se entretienen, pasan la tarde bajo la sombra de los árboles. Ahora están picando todo. Quiero que vean a Nelson en este momento. El sol está muy fuerte, entonces se quedan acá adentro. Como ven ustedes, Naila está obligando a estar acá. Tienen que tener una cierta cantidad de comederos, agua, como los bebederos rojos, y en esas casitas que se ven, que allá se ve la forma, es donde se meten a poner los huevos. Esos huevos después se cosechan y se llevan a la sala de proceso donde se calibran. Se trata de una tendencia que ha aumentado durante los últimos años. En Chile, 4.800 millones de huevos se consumen al año y 96 millones provienen de gallinas de libre pastoreo o libres de jaulas. Pero ¿por qué están eligiendo estos productos los chilenos? Que no tienen gusto pescado. ¿Sí? ¿Te gusta más el sabor, que la intensidad de la yema es distinta? De todas maneras, yo no sé con qué alimentan a la otra gallina. Siento que la yema es más amarilla y eso me da gusto de comer y también siento que tiene sabor de verdad y porque las gallinas teóricamente no son maltratadas. Supone que las gallinas libres, si tienen mejor alimentación, debería ser más nutritivo el huevo, pero tampoco podría ser en realidad si es verdad o no. Es lo que quiso verificar un nuevo estudio de la ODECU que analizó 22 marcas. ¿El huevo de gallina libre tiene una mejor calidad nutricional que el tradicional? Hasta un comienzo nosotros igual teníamos ciertas dudas. Esperábamos que probablemente estos huevos de gallina libre tuvieran mejor aporte nutricional, pero la verdad es que no existe diferencias nutricionales. Solo uno está ahí pagando un mayor costo económico, pero por un bienestar animal. Y es que el precio de un huevo de gallina libre puede ser el doble que el de una de jaula. Sin embargo, los gramos de proteínas son similares, al igual que los de sodio, colesterol e incluso omega 3. Hay unas marcas en específico que declara además que estos huevos son enriquecidos o que son fortificados con omega 3 y la verdad que al momento del análisis
encontramos que las cantidades que poseen es igual a un huevo normal. Se trata precisamente de la marca de huevos de gallinas libres Omega 3 que se comercializa en distintos supermercados. Como podrá ver, su etiquetado declara 375 miligramos de EPA o DHA, dos tipos de Omega 3. Sin embargo, el laboratorio encontró 220, incumpliendo el reglamento sanitario de los alimentos, que obliga a las empresas a presentar al menos un 80% de lo declarado en el rótulo. Es imposible que fiscalicen a todos los establecimientos, pero aleatoria y sancionable. Y eso aparentemente es lo que no se hace. A través de este correo, la marca Omega 3 hizo sus descargos. No hemos tenido acceso al análisis que realizó Odecu, pero los datos son incoherentes. Llevamos 25 años haciendo huevos enriquecidos, hemos tenido múltiples análisis y varios reportajes. Somos especialistas en el tema. Ecoterra falló en el sodio, sobrepasando el límite establecido en la normativa. Cuisinanco declaró más grasas poliinsaturadas que las reales. Lo mismo ocurrió con Gallina Feliz. Y Omega 3, que nuevamente incumplió y terminó siendo la marca no recomendada por Odecu. Ecoterra contestó que como el comportamiento de cada gallina es diferente, es normal que existan pequeñas variaciones, mientras que en Gallina Feliz... Si bien uno mantiene una estabilidad y un estándar de los alimentos, a veces puede fluctuar y por eso se da esta pequeña desviación y creo que es muy bueno que se hagan estos estudios para que todos estemos preocupados de mantenerlo y se puede corregir fácilmente. Huevo duro, frito, revuelto o a la copa. Cada uno de nosotros tiene su forma favorita de consumirlo y este chef árabe cocinó todas estas opciones con huevos tradicionales y de gallinas libres. La verdad me gusta mucho más el color de la yema del huevo de gallina libre. Este es normal y este es gallina libre. ¿Se fijan en la yema? Es mucho más amarilla. El color de la yema se ve afectado por los flavonoides, que es la pigmentación que agarra el huevo según lo que come la gallina. ¿Se fijan en el color de la yema? Y este es el huevo con gallina normal. Este tiene mucho más sabor en el huevo de gallina libre. Nutricionalmente probablemente no tengan ninguna diferencia, como lo que dice el informe, pero al final es una diferencia principalmente en sabor. La huevería nació hace 3 años para llegar a un público más informado y consciente sobre los huevos de gallinas free range. Se dio cuenta que todos los que hay aquí son de color café y es que en este sistema de producción no existe el color blanco. Hay un mito que la gente cree que el huevo de campo es el huevo café y el huevo de criadero es el huevo blanco. No, la raza de la gallina, si yo crío gallinas de esta misma manera, blancas, voy a tener huevos blancos free range. Lo que pasa es que esta asociación de huevo café con huevo de campo, desde hace 15 años que la descubrimos nosotros y en general producimos solo este huevo para no tener que dar tantas explicaciones, es que el blanco, porque la gente sospecha que el blanco es industrial, pero no es así. Así, en jaulas viven las gallinas que se crían para producir huevos de forma intensiva. Este es el sistema tradicional y representa el 98% de la producción de huevos en Chile. Existen distintos sistemas de producción y cada uno tiene sus ventajas y limitaciones, ¿no? Y en todos ellos se puede producir con bienestar animal, con respeto al medio ambiente. A medida que se reúnan las condiciones pueden haber transiciones a sistemas mejores, pero no necesariamente libre de jaula. Van a estar las distintas alternativas para los consumidores. Claro que en Chile Libre, esa asociación que nació hace un mes y que agrupa a 6 productores de huevos no tradicionales, tienen otro concepto de bienestar animal. Esto no tiene que ver si la gallina es feliz o está triste, si se ríe o no. Si un animal no puede demostrar comportamientos naturales como esconderse en un nido para poner su huevo, nosotros creemos que no hay bienestar. Otra definición de bienestar que lo usan las empresas más productivistas o la línea más productivista, que dice que si el animal no pasa hambre, sed, ni frío ni calor, hay bienestar. Pero esa es la concepción antigua. De ahí que naciera esta alternativa de producción a la que incluso se han sumado empresas tradicionales. Acá existen 2 sistemas certificados por la empresa privada internacional Certified Human, Cage Free, donde si bien la gallina no vive en jaulas y lo hacen galpones cerrados, y Free Range, donde las aves pueden salir al exterior. Ambos son más costosos por diversos factores. Son mucho más caros porque son más manuales. Las aves también consumen más alimento porque se mueven, es como
Es como una persona que se mueve más, necesita más calorías. Sabemos que nunca vamos a estar al costo de las gallinas de jaula y creemos que la sociedad debería aceptar dentro de su canasta pagar sobrecostos por bienestar para los animales o en definitiva que el Estado esté dispuesto a subsidiar. Grandes empresas, restaurantes y supermercados ya se han comprometido a vender únicamente huevos de gallinas libres de jaulas, estableciendo distintos plazos. Por el momento, ambos sistemas conviven y dependería de usted cuán rápido cambie la tendencia. Eso sí, con la información adecuada para que tome las mejores decisiones. Y con esto estamos terminando las noticias y los dejamos con lo prometido, un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Y en CNN Chile, aquí se debate convención. Que tengan buenas noches y hasta mañana.